Lo que esta Asamblea Nacional no es competente para determinar si un contrato es o no competente sobre este acuerdo ministerial. Dijo que es un instrumento jurídico procedente porque los equipos son antiguos y necesitan mantenimiento. En el uso de la palabra, la legisladora Rosa Belén Mayorga. Indagar demasiado una vez que hemos tenido comisiones generales absolutamente claras. Y me parece que la consulta que debemos hacernos todos y todas, la pregunta que nos debemos hacer todos y todas es: ¿cuál es el nivel y el grado de transparencia con que el gobierno nacional está procediendo respecto de la posible privatización? O bueno, llamémoslo concesión del campo Sacha? Estamos hablando nada más y nada menos de aquel campo que le da al país alrededor del 16% de la producción petrolera nacional, y por algo es calificado y reconocido como la joya de la corona, ¿no? Hay gente como aquellas personas que nos acompañaron en Comisión General que se la está jugando en defensa de algo que este Parlamento también debería defender y que tiene que ver también con la soberanía y con la dignidad. Compañeros y compañeras, cuando yo escucho de, obviamente, asambleístas de la bancada del oficialismo hablar de temas electorales, cálculos electorales, me parece que un poco parte desde ellos, ¿no? Yo creo que debemos empezar reconociendo aquello. Si hay un sector de este país que está todo haciendo con un cálculo absolutamente electoral, pues es justamente aquel que le responde al gobierno nacional y el propio gobierno nacional. ¿Cuánto sabe la gente en este país sobre el campo Sacha y sobre lo que el gobierno está pretendiendo hacer? Que es entregar, ¿no es cierto?, su operación a una operadora, valga la redundancia, privada. ¿En qué términos de negociación? ¿A cómo nos toca? ¿Qué le va a quedar al país? ¿Qué le va a corresponder, ¿no es cierto?, a esa operadora? ¿Cuáles son los términos de negociación con que se está pretendiendo proceder? Y hay que insistir en una cosa, que no siempre los gobiernos de turno piensan más en todo lo que le corresponde al pueblo ecuatoriano, como dueño de los recursos naturales y que pues deben estar pues administrados y defendidos por el propio gobierno y por el propio Estado ecuatoriano. Pretenden decirnos ahora que es justo que se lo haga, que se necesitan recursos en el país, que es mejor confiar en extranjeros que en propios, y que con eso pues el país va a tener un desarrollo máximo con el gobierno actual. Vemos que pasa absolutamente lo contrario. No se trata de que el gobierno tenga o no tenga recursos para inversión pública únicamente. Se trata de voluntad política. Y si no, hagámonos esa pequeña reflexión. ¿Aumentaron o no aumentaron 3 puntos al IVA? ¿Y qué está pasando con eso? ¿Está disminuyendo la violencia? ¿Está mejorando la seguridad de nuestro país? No, porque no solamente se trata de recursos, que no los hay, que necesitamos más. Se trata de cómo se administran, cómo se dirigen y para qué se direccionan. Y lamentablemente, y eso no lo digo yo, me parece que es una percepción, ¿no es cierto?, de lo que pasa en el país, que absolutamente todas y todos tenemos, que aunque el gobierno nacional actual, tenga los recursos, a veces o no sabe qué hacer con ellos o no sabe administrarlos en función del bienestar del pueblo ecuatoriano. Y eso se ve todos los días. Por lo tanto, creo que usar ese justificativo o usar ese recurso para justificar esta pretensión, compañeros y compañeras, está muy lejos de la realidad, porque ya vemos que por ahí no va. Por tanto, sí tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cuál es el nivel de transparencia con el que se está manejando esta situación? ¿Qué sabemos respecto de los términos de negociación? ¿Cuánto realmente le podría estar beneficiando o no al país? Pero que se nos diga la verdad. Y por supuesto que esta Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de perseguir esa verdad y esa transparencia. Y también tenemos la responsabilidad de ser aquellos portavoces hacia el pueblo ecuatoriano. Si el gobierno nacional no nos está dando los datos exactos, las cifras exactas, la información exacta respecto de esta pretensión, nosotros sí tenemos que hacerlo. No tengo muchas esperanzas de que ahora la mayoría de este Parlamento se exprese en favor de lo que en este momento estoy reflexionando.
pero sí que tenemos un proceso de fiscalización que tiene que desarrollarse con la mayor responsabilidad, porque quizás será la única posibilidad y la única garantía de transparencia real ante la gente. ¿Qué pasa y qué pretende hacerse con este campo petrolero? ¿Cuáles son los términos de negociación? ¿Existen reales beneficios para el país? Y hay otra cosa, ¿no? Escuchaba a la persona que me antecedió la palabra hablando de los beneficios incluso ambientales. La historia ecuatoriana nos dice todo lo contrario, de empresas extranjeras que han venido al país y que han hecho de las suyas después de operar, de llevarse sendas ganancias y que lamentablemente no han cumplido con el Ecuador, por ejemplo, en términos de reparación ambiental. Y mucha gente en el oriente de nuestro país sufre hasta el día de hoy efectos de las secuelas que muchas empresas dejaron hace mucho rato, destrozada la Amazonía, destrozada la naturaleza, pero también la vida de la gente. Así que yo creo que no porque se nos presente desde el gobierno nacional, aquí está la solución, nos debemos confiar. Deberíamos sí, ser un país que actúe con responsabilidad respecto de la administración e inversión de sus propios recursos. Deberíamos tener ese compromiso absoluto. Y si es que llega, ¿no es cierto?, a ser necesario realmente un proceso como el que ahora se quiere realizar en el país respecto del campo Sacha, todos deberíamos estar absolutamente bien informados y no se debería jugar con el anhelo de bienestar de la gente para, ¿no es cierto?, por debajo de la mesa, tratar de llevar a cabo un procedimiento y una negociación cuyos términos poco o nada conocemos. Hemos tenido, insisto, unas comisiones generales absolutamente claras. Hay gente que se está jugando por la defensa de esos recursos y también de la dignidad de este país. Y no creo que sea posible ni justo que el Parlamento ecuatoriano actúe de otra manera, regrese a ver a otro lado y, para variar, busquen alguna justificación rebuscada para aquello que a un sector del país le encanta, la privatización, que hasta el día de hoy no necesariamente ha resuelto los graves problemas que tiene el Ecuador. Lo resuelve la responsabilidad, lo resuelve la coherencia, lo resuelve la honestidad de todos y todas, más allá del momento o del puesto o del cargo que en este momento algunos tienen y piensan que son cargos eternos. Creo que debemos empezar por amar nuestro país y muchas veces empieza por acciones como estas. Gracias, Presidenta. Hasta ahí el uso de la palabra.